Hoy vamos a continuar con la unidad 3, bases ecológicas para el manejo sustentable de los agroecosistemas. Y continuando con nuestra presentación, teníamos que la clase pasada vimos en un resumen cómo podemos armar un manejo agroecológico de las plagas, ¿ya? Va desde las medidas de preventivas, un tema así de ya un monitoreo que sigue, observación, y al último ponemos todas estas intervenciones, el manejo cultural, físico, mecánico, etológico, biológico, y también un manejo químico, pero un manejo químico con insumos que no sean tan tóxicos al ambiente, ¿verdad? Listo. Entonces habíamos hablado de la rotación de cultivos, ese fue el último tema que abordamos. Y continuamos con el listado que teníamos. Estábamos con rotación de cultivos, después nos venía selección de variedades resistentes. Es otro método preventivo para evitar tener tanta presencia de plagas y enfermedades. Porque la selección de variedades ha sido el primer método y más utilizado por los agricultores en la protección vegetal. Esto viene desde la selección artificial que hicieron desde sus inicios los cultivos. ¿Ya? ¿Cómo lo hacían? Tradicionalmente, cultivo que lograba florecer, crecer y dar frutos, directamente iba a cosechar semillas. El que era de mala calidad y no alcanzaba a reproducirse, iba descartando. ¿Qué queríamos decir? En una situación donde no se utilizaba, en la agricultura ancestral, donde no se utilizaba ningún tipo de agroquímico, solamente era la capacidad interna de cada una de las plantas para poder resistir tanta adversidad del ambiente. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué era lo que intrínsecamente tenían estos cultivos, estas especies? Primero, una resistencia a los insectos, ácaros, nemátodos y todo tipo de patógenos, plagas, que elevaban la mortalidad de estas plantas. Y entonces, nosotros al utilizar variedades resistentes, se reduce la necesidad de tratamientos frecuentes con productos para la protección de cultivos. Y de esa forma, ¿qué se logra? Se logra bajar el uso de insumos. Insumos, el costo del cultivo y volúmenes también de insumos externos. También el empleo de variedades resistentes, en vista de que no ocupamos gran cantidad de pesticidas, ¿qué hace? Permite que hayan las especies benéficas. Recuerdan en la clase anterior cuando veíamos todos estos insectitos que se comen a otros insectos, que parasitan a otros insectos, que afectan a otros insectos. Todos estos, por la ausencia de que haya aplicaciones de pesticidas, empiezan a generarse, empiezan a sobrevivir, empiezan a reproducirse y empiezan a mantener todo este equilibrio. ¿Ok? Otro principio para el manejo ecológico de plagas es todas estas prácticas sanitarias de cultivos. ¿Ok? Aquí está todo ese paquete agronómico que desde desde hace milenios se realizaba. Por ejemplo, todos estos que van desde una buena nutrición, cuando se asocia a cultivos de diferentes especies, cuando se hace una adecuada densidad de siembra de los cultivos y también se está permanentemente vigilando, monitoreando. ¿Qué cultivo está enfermo? Se descarta esa planta, se la quema, se la entierra o se la controla. Se hace la poda, remoción de partes infestadas, que son en caso de que tienen ataque de insectos, plagas, o infectadas en caso de que tienen ataque de enfermedades u hongos, ya sea por hongos o por bacterias. También, ¿qué otros métodos existen de todas estas prácticas agrícolas? Barreras físicas,
cercos vivos, de plantas mismo. También la aplicación de trampas para el control de roedores y aves. No sé si han visto en donde colocan el típico espantapájaros dentro de un maizal para que no se coma los granos o dentro de los trigales. Otro tipo de técnicas es el control etológico. Etológico es más un control basado en cómo es el comportamiento de las plagas y las enfermedades. Entonces, de acuerdo a cómo se van comportando, se va colocando sustancias químicas, orgánicas por supuesto, o se va colocando trampas de luz que atraen las plagas, se colocan pantallas de plástico de colores azul, amarillo, dependiendo de la plaga que está atacando, y también físicos que colocan cierta cantidad de trampas físicas para, asimismo, eliminar plagas. Y también está el uso de biocontroladores. ¿Qué significa biocontroladores? Son sustancias o animales que controlan a otros. Bio proviene de vida y controladores es que hacen un control contra las plagas que nosotros tenemos problemas. ¿Ya? En todo caso, el hecho es de que se debe aplicar un sinnúmero de actividades previos al ataque de cualquier plaga. La mayor cantidad de estos son más preventivos. Los curativos, una vez que tenemos un ataque de plagas, es difícil primero sacarla de una planta. Por ejemplo, tenemos plagas tan agresivas que se meten dentro de la madera de las plantas, dentro del xilema, aparte de las plantas, dentro de los frutos. Imagínense cómo sacamos un insecto que ya está dentro de un fruto. Se pueden imaginar lo difícil. Una, sería aplicando este tipo de insecticidas que son demasiado lo que llamamos sistémicos. Sistémico significa que penetran el sistema circulatorio de la planta y tienen que penetrar hasta capas súper profundas. Pero imagínense que utilizar a tal punto este tipo de insecticidas es bastante nocivo porque tenemos altos niveles de residualidad en los frutos posterior a cosecharlos. Y esta residualidad queda en los alimentos. Entonces, previo a que exista este tipo de ataques, mejor hacer una prevención, ¿verdad? Eso es lo más óptimo. Porque les comento, ni siquiera los pesticidas más químicos, más tóxicos, logran desaparecer o eliminar un insecto que está dentro de ya la planta o dentro del fruto. Es bien difícil, la verdad. Entonces, es mentira que un insecticida químico logre matar una plaga ya cuando está dentro del cultivo. De pronto, cuando están en las hojas que son muy suaves, llega un tipo de insecticida sistémicos. Sistémicos significa que ingresan al sistema circulatorio de la planta. De pronto, esos pueden matar la plaga. Aunque las plagas son más astutas y logran esconderse en capas tan protegidas dentro de la planta que logran sobrevivir. Y la mayor cantidad de veces logran sobrevivir. A pesar de eso, ya dejan el daño hecho en la planta. Y cuando te deja el daño hecho en la planta, deja primero heridas abiertas, deja heces de la misma plaga que estuvo alimentándose y excretando al mismo tiempo. Y todo eso, ¿qué pasa? Nuevamente se llena de hongos y eso también es tóxico. Eso ya los insecticidas tampoco le van a lograr controlar. Entonces, lo más adecuado en ambos casos para el control de plagas, ¿qué es? Prevenir. El tema de prevención va a ser básico en este sentido. Ya. Vamos citando los más importantes tipos de control. De ahí hay un sinnúmero de tipos de control, la verdad. El que les hablaba, el control etológico. En sí, pongámosle, para que no nos suene tan feo la palabra etológico, control basado en el comportamiento de las plagas, ¿ya?
Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en engañar la plaga. Nosotros la confundimos con una sustancia y la engañamos y después la matamos. ¿Ok? En eso consiste. Por ejemplo, ahí hay un control etológico a través de estímulos químicos. ¿Ya? Aquí nos dice, los grupos que tienen mayor potencial en la manipulación etológica de insectos son las feromonas sexuales, las cairomonas y las salomonas. Quería buscarle un sinónimo a estas palabras, pero la verdad, no, así no se llaman y ya habrá que aprenderse estos nombres. Aquí vamos a hablar primero de las feromonas. ¿Qué son las feromonas? Son sustancias que los insectos mismos segregan. Un ejemplo de feromona. Por ejemplo, los insectos cuando están en celo, la hembra bota un olor, una feromona, y todos los machos ya saben que es época de apareamiento, y todas ya saben, todas se lanzan hacia este insecto hembra. La primera feromona, imagínense que estos fueron descubiertas en 1959, 30, 40, 60 años, ¿ya? En el gusano de la seda, ahí fue. Bombyx mori, que es el gusano que elabora la seda, ahí fueron descubiertas. Entonces, hay sustancias que botan los insectos, unas que son de atracción, que las atraen, otras feromonas son de agresión, que si un insecto bota una sustancia, las otras saben que esa sustancia significa peligro, entonces tienen que, les induce a que tengan que defenderse. Hay feromonas afrodisíacas, otras de agregación. Por ejemplo, la abeja reina tiene feromonas de agregación. O ustedes se han dado cuenta por qué el enjambre de abejas la sigue la abeja. No es porque la ve, de pronto la ve, alcanza a ver, pero más es por el olor que ella va lanzando. Entonces ella lanza un olor y todas van hacia atrás de ella. O también cuando hay un tipo de ataque, cuando se han dado cuenta cuando hay un ataque de abejas, de un enjambre, ataca una, bota un ácido, mayoritariamente es un ácido fórmico, lanza en ese sector donde ataca gran cantidad de este ácido y cuando empieza a oler el resto, eso es peligro y todas atacan en ese mismo punto. Entonces siempre se van a dar cuenta el que sufrió un ataque de abejas, ¿quién no ha sufrido de niño un ataque de abejas? Que justamente en donde pica la primera, todas se amontonan justo en ese sitio, porque ese sitio lanzó un olor, un ácido fórmico que significa peligro. Entonces, también hay otras feromonas, otros olores que los insectos lanzan, por ejemplo, para reconocer parientes. Entonces, este tipo de enjambre o este grupo de insectos que son de la misma familia, tienen este olor y ya se van agrupando. Este otro tipo de insectos también tienen este mismo olor, también. Entonces, lo utilizan en muchos tipos la naturaleza. Y eso hay que estar estudiando. El tema de la biología es tan hermoso porque uno va estudiando el comportamiento, las sustancias que botan todos estos insectos. Otro también, aquí tenemos las feromonas, ya dijimos, ¿no es cierto? También tenemos las cairomonas, ¿ya? Bueno, las cairomonas no son segregadas vuelta por los insectos mismos, son sustancias segregadas por otros animales. Por ejemplo, son asimismo sustancias que atraen a los insectos. ¿Ya? Por ejemplo, el ácido butírico, que sudan, esa es la palabra correcta, que sudan el ganado. Es tan atrayente las garrapatas que ellos olfatean el ácido butírico que está en la piel del ganado y se pegan. ¿Ya? O el ácido láctico, que es también asimismo de la transpiración de frutos, de algunos animales también, atrae al zancudo, ¿no es cierto? El ácido láctico y otro tipo de moscas. Hay otros, por ejemplo, otras sustancias químicas que también se las encuentran en la naturaleza,
Son sustancias con sus nombres ahí bien, bien técnicos. Una es el trimedlure, que en cambio es un compuesto químico que atrae a la mosca de la fruta. El metileugenol. Ese es otro compuesto, vuelta que atrae otro tipo de mosca de la fruta. La primera era que hay dos moscas de la fruta. ¿Ya? Una es la Ceratitis capitata y la otra es la Daucus dorsalis. Entonces, pero ¿cuál es la importancia de esto? Esa sustancia es, atraigo insectos y después los mato. Atraigo insectos con esto y le pongo una trampa de un insecticida bien fuerte y la mato. Y no necesito de regar todo el insecticida o tan fuerte en los frutos. Solamente los voy atrayendo. O solamente atraigo insectos macho y rompo la población. ¿Por qué? Porque atraigo los insectos machos, los mato a los insectos machos y ¿cómo se reproducen las hembras? ¿Verdad? Entonces, hay un sinnúmero o también solo atraigo insectos hembras y así mismo. Pero siempre es en los insectos adultos. Otro también es las salomonas. Vuelta, esas son sustancias no producidas por los insectos, son sustancias que producen olores bastante nauseabundos y más que todo repelen. Aquí tenemos alomonas repelentes, por ejemplo, que algunas vegetales producen, por ejemplo, el ají, la cebolla, el humo, el aceite. Había una planta también que bota un olor totalmente repelente que es la citronella o la citronela, que es una planta parecida a esta hierba que le conocemos hierba luisa, más o menos. Es del mismo género. La citronella también es del mismo género Simpogón, que también es la misma hierba luisa. Entonces, estas en cambio son alomonas, son repelentes. ¿Ya? También hay otras plantas que producen otras sustancias. Por ejemplo, no solamente repelen, sino que hay otras que, por ejemplo, aquí está el que les envía a consultar, el NIM. Es otro tipo de alomona que, en cambio, detiene el proceso de alimentación. Este NIM, imagínense, la plaga que come el NIM, el gusano que come esta hoja, se le quita el hambre y no vuelve a comer más. ¿Qué tal? O sea, y también lo que hace este NIM, el insecto que come, no puede cambiar de fase, no puede cambiar de metamorfosis. Por ejemplo, de gusano, que se hace una pupa, que han visto esas como momias que se hacen los gusanos, y después se rompe esa pupa y sale una mariposa. No lo puede hacer eso, no puede ir mudando. Entonces, todo ese tipo de sustancias hay en la naturaleza. El hecho es de que cuando nosotros llegamos a un como es, a un cultivo, lo único que hacemos es aplicamos solamente un cultivo y un insecticida, un fungicida y matamos todo lo que la vida buena y mala. ¿Ya? ¿Qué más hay? Entonces estábamos en el tema del control etológico. ¿Qué significa? Hacer un control basándonos en el comportamiento de las plagas. En sí, las confundimos, entonces saben decir ustedes, las amalgamos, ¿verdad? Hay otros estímulos visuales, por ejemplo, el que les mencioné anteriormente, el uso de bandas plásticas, de colores. Hay unos insectos plaga que son atraídos por el color amarillo, pulgones, otros que son atraídos por el color azul. ¿Ya? Entonces, ¿cómo son esas trampas? Se coloca, se impregna este tipo de bandas plásticas, láminas plásticas, con algún tipo de pegamento y se coloca en sitios estratégicos. Llegan los insectos, se pegan y se bajan, bajan bastante las poblaciones de insectos. Hay otros estímulos físicos, la luz. Esto es lo más innegable. O sea, la luz
es la que atrae cualquier cantidad de insectos. Entonces, que en en sistemas un poco más rentables, ¿qué colocan? Colocan sistemas de luz y sistemas de trampa con malla eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se coge, normalmente los reflectores están totalmente rodeados de una malla eléctrica. Los insectos en la noche prenden estas luces, los insectos caen cualquier cantidad por ir a la luz, porque tienen un deseo de ir a la luz, y se encuentran con mallas eléctricas que lanzan pequeñas descargas eléctricas y van matando insectos. Entonces, hay un sinnúmero de otras alternativas para controlar insectos que no es necesariamente la aplicación de pesticidas. El siguiente tipo de control que se usa para las plagas también es el de los biocontroladores. Aquí tenemos biocontroladores, son sustancias o son los mismos organismos vivos que controlan otra plaga. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, estos, ¿qué pueden hacer? Pueden repelerlos, pueden matarlos, pueden inhibir el desarrollo de los insectos, de los ácaros, nemátodos, tipo de patógenos, ¿verdad? Entonces, lo que les comentaba, puede ser una sustancia química que estando presente en una determinada planta o animal puede repeler, matar, inhibir el desarrollo de los insectos, ácaros, caracoles, nemátodos y patógenos. ¿Ya? Entonces, el tema biocontrolador es equivalente a bioplaguicida también. ¿Ya? Entonces, se utiliza en cualquier compuesto, puede ser cualquier compuesto de origen vegetal, de origen animal, mineral, que se lo formula eficazmente para controlar todo este tipo de animales, insectos que se han elevado a su categoría de plagas. Hay una clasificación de biocontroladores. El tiempo no nos da para detallar más, pero ustedes en la consulta me imagino que están ya revisando y van a encontrar un abanico de este tipo de biocontroladores. No solo el nombre de los biocontroladores que yo les envié a consultar, sino van a encontrar más, un sinnúmero, sino que son los más importantes y los que más comercialmente son distribuidos a nivel mundial. Aquí en Ecuador muy poco porque aquí estamos dominados por 2 o 3 empresas que lo único que hacen es lanzar, vender agroquímicos nada más. Y si viene una empresa de estos biocontroladores, se le va a ser bien difícil progresar. Los biocontroladores basados en entonces vamos a la clasificación. Biocontroladores basados en microorganismos entomopatógenos de bacterias y hongos. Microorganismos, sí sabemos que es un microorganismo, son organismos que se los puede ver en el microscopio ya por su tamaño muy pequeño. Entomopatógenos. Entomo significa insectos. La ciencia que estudia los insectos se llama entomología. Y patógenos son todos estos plagas y enfermedades. Entonces, en sí es microorganismos que son enfermedades de los patógenos. Hay otro tipo de biocontroladores basados en microorganismos antagónicos, asimismo, bacterias y hongos. Hay otros biocontroladores entomopatógenos basados en virus. Los insectos también se enferman con virus, también es da virus, y también lo que hace el hombre es, con toda esta tecnología que tiene, es reproducir un virus, identificar este insecto, de algo se debe enfermar también. ¿Qué hace? Se logra identificar este insecto, qué es lo que, de qué es lo que se enferma y se le aplica esa enfermedad. Ya, biocontroladores basados en principios activos de plantas. Hay plantas que tienen sustancias insecticidas, ¿ya? Acaricidas, nematicidas y fungicidas. En esa categoría, ¿cuál está? La saradicta, que era del NIM. ¿Claro? La otra que es la más importante también es la rotenona. ¿Ya?
¿Cuál más eran? Las piretrinas. No sé si ustedes oían en los comerciales que decían, hay un insecticida de tan baja toxicidad para el ser humano que son los piretroides. Y estos los traen ¿de dónde? De la planta del crisantemo. Había un insecticida que era para los niñitos que tenían piojos. Decía Veronique, con piretrinas naturales. Son tan inofensivos que le colocan a un humano y no le hacen nada al humano, pero sí matan el insecto. Entonces, ahí podemos ver la ventaja. Hay otra planta también que es la acuacia. Y asimismo hace una sustancia que es la acuacia mismo, que también tiene alto poder insecticida. La rotenona. Hay una planta leguminosa, hay una que es más efectiva en el África y también la prima hermana, que es otra planta que también aquí se encuentra en las zonas tropicales de América del Sur, sobre todo. Aquí es la Lonchocarpus. Lonchocarpus es el género acá. Se llama barbasco. Barbasco le dice. Sale la rotenona, que es un insecticida totalmente tóxico para los insectos. Y en la parte de África y Asia, creo que está la Derris elliptica. Son dos tipos de rotenona. Y también la del tabaco, la nicotina, también tiene efectos que son insecticidas. ¿Ya? Tenemos biocontroladores basados en productos minerales. ¿Ya? Biocontroladores también, insecticidas, fungicidas, por ejemplo, sulfato de cobre, oxicloruros de cobre, el azufre mismo, el ácido bórico, el aceite mineral, que el aceite mineral tuvo gran aplicación en temas de, en el momento que las bananeras estaban con este tipo de enfermedades fúngicas también e insectos que tenían que ser aplicados con nebulizadores, porque también si aplicábamos con la bomba de mochila normal, producía gotas tan grandes que era contraproducente, porque una gota muy grande de aceite dentro que caiga en una hoja la quema. En todo caso, con un nebulizador de estas bombas a motor que son para fumigar cultivos, con esta es una gota microscópica y lanzado el aceite era mucho mejor. Entonces, hay un sinnúmero de otras alternativas que no son tan tóxicas para controlar insectos, plagas sobre todo, que son las más duras. Siempre van a ver que cuando vamos a ver las categorías toxicológicas de las plagas, tenemos las categorías que son 3, 4, que son rojo, azul y amarillo, siempre son de insecticidas. Y las categorías que ya son verdes, esas son fungicidas, menos tóxicas. ¿Qué significa? Que para matar una plaga, para matar un insecto plaga necesitamos una sustancia totalmente fuerte. Esto en cuanto a los biocontroladores. A breves rasgos hemos abordado cómo se hace el manejo de plagas. ¿Ya? El otro capítulo que tenemos es el manejo ecológico de malezas. ¿Ya? Las malezas aquí, o plantas arbences que tenemos normalmente, ¿cómo las manejamos? Lo más cómodo. Usando herbicidas. Es lo más cómodo que tenemos para nosotros estar en el control de malezas. ¿Ya? Y la verdad es que en ningún cultivo se logrará reducir el 0% de las malezas. No ocurre ni en los monocultivos donde se aplica herbicida. Los monocultivos rara vez usan toda la humedad de nutrientes y la luz solar deja mucho espacio en el suelo disponible para la invasión de malezas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el tema de los monocultivos favorece para que haya el crecimiento de malezas. Aquí en la foto que vemos
vemos una de las prácticas más efectivas que puede ser para controlar malezas. ¿Cuál es? Dejar el rastrojo, lo que llamamos también el mulch, dentro, cubriendo, haciendo una cobertura física para evitar que rebroten las hojas, para reducir nomás el efecto. Otro principio del manejo de malezas es que las malezas invaden exitosamente los monocultivos. ¿Por qué? Por las siguientes razones. Porque la labranza aumenta en espacios porque la labranza aumenta espacios para que las malezas germinen. Y además ofrece condiciones favorables para la producción elevada de semillas. Esa es la gran realidad cuando tenemos monocultivos. Monocultivos dejamos mucho espacio disponible para la producción de semilla y para que crezcan las malezas. Ya. ¿Qué también tenemos aquí? Algunas prácticas que pueden influir en el equilibrio cultivo-maleza. El objetivo central del manejo de malezas es manipular esta relación que existe entre cultivo y maleza, para que el crecimiento del cultivo sea el más favorecido. Entonces, aquí tenemos dos categorías bien grandes de estas prácticas. Unas prácticas de cultivo y prácticas de labranza. Vamos detallando cada una de estas. Práctica de cultivo. Una práctica de cultivo ahí es el uso de cultivos y factores de que podamos utilizar toda la sombra de las plantas para que estas no estén tan separadas y que ellas se sombreen entre ellas y reduciendo el crecimiento de malezas. Por ejemplo, las plantas existen algunas fases que necesitan gran ayuda porque están compitiendo por la luz. En algunos momentos ya llega al tal crecimiento vegetativo de las plantas que ya la competencia por la luz ya no va a ser tan desfavorable. Entonces, ellas ya alcanzaron una gran superioridad, por lo tanto, les ganaron a las otras plantas. Y las otras plantas ya lograron crecer en menor cantidad y la afectación ya no va a ser tan grande. En sí, la clave es, para el control de malezas, es tener una cobertura total del suelo. Puede ser con monocultivo o puede ser con cultivo asociado. En sí, el control de la maleza, ¿saben por qué es lo que hay un desbalance en el tema de las malezas? El desbalance se produce cuando hay un desequilibrio en el acceso a la luz solar para las plantas. Porque si a una planta le damos más acceso hacia la luz solar, va a desarrollarse muy bien. Y si le quitamos el acceso a la luz solar, también va a desarrollarse, no va a desarrollarse adecuadamente. Entonces, esto es vital para el control de malezas. ¿Qué otro principio? La combinación de cultivos. En sí, como volvemos a lo que habíamos conversado, el tema es que debemos cubrir la totalidad del suelo y tratar de hacer cultivos que en fases iniciales sí van a necesitar de la ayuda de la mano del hombre para evitar que otras plantas accedan a la luz, que es el recurso que están compitiendo. Entonces, los cultivos intercalados incrementan la capacidad competitiva del cultivo para frenar el crecimiento de malezas, sembrando plantas que provean una cobertura, que llenen espacios entre los cultivos. ¿Ya? Si podemos ver aquí, por ejemplo, si ven, a pesar de que son cultivos de ciclo corto, vemos cómo hacen una cobertura total de todo el suelo y no dejan o dejan un mínimo espacio para que crezcan otro tipo de plantas. Ya. Otra técnica que normalmente se utiliza es combinar plantas que no sean compatibles.
A esa incompatibilidad de plantas, ¿cómo se le llama? Alelopatía. Entonces, este término de alelopatía, reemplacémoslo por incompatibilidad. ¿Ya? Aquí nos dice es el antagonismo químico entre diferentes especies de plantas. Traduzcámosle que es la incompatibilidad para que unas plantas se lleven bien o crezcan armónicamente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hay una alelopatía o incompatibilidad por supresores. Hay varias especies de árboles que matan a otras plantas que germinan en su sombra como productos químicos que libera vía su sistema radicular. El clásico ejemplo de alelopatía. No sé si ustedes se han encontrado, han ido a un bosque de eucalipto. ¿Qué vemos en un bosque de eucalipto? En un bosque de eucalipto vemos que el eucalipto segrega una sustancia que es tan tóxica para las otras plantas que no permite que crezca nada a su alrededor. Por lo tanto, el eucalipto tiene toda la cantidad de nutrientes y luz solo para él. Y crece normalmente, crece muy vigoroso, sin competencias. No se diga un bosque de eucalipto. En un bosque de eucalipto no vamos a ver un sinnúmero de especies herbáceas. Es muy poca la cantidad de especies herbáceas. Es tan compatible, tan competitivo esta planta que desplaza el resto de plantas. ¿Por qué? Porque lanza una sustancia que no le permite crecer otro tipo de plantas. A esto se suma que primero el eucalipto hace eso cuando este tipo de comportamiento lo realiza cuando tiene escasez de recursos. El principal recurso de escasez, ¿cuál es? El agua. Entonces, ahí es lo que él empieza toda esta competencia por el agua. ¿Y cómo lo hace? Esta sustancia, como no está tan disuelta, llega a altas concentraciones que se vuelve tóxica para las otras plantas, menos para el eucalipto. ¿Verdad? Entonces, este es un tipo de alelopatía el más clásico. Aquí siempre viene una discusión. Muchas personas, el anti-eucalipto, otros pro-eucalipto, dicen el eucalipto es malo, otros dicen no, el eucalipto es bueno. Y la verdad es que, si me preguntan a mí, diría que el eucalipto es bueno o malo, depende de dónde lo coloquemos. Porque el eucalipto viene de otros continentes y en su sitio original, ¿qué pasaba? Esta planta vivía armónicamente porque tenía altas precipitaciones y la sustancia que segregaba no era tan tóxica por las otras plantas. ¿Saben por qué? Porque había gran cantidad de lluvia que disolvía esta sustancia y por lo tanto esa sustancia ya no era tan tóxica. ¿Qué ocurre? Lo traemos a las montañas, lo traemos a sitios, ecosistemas muy secos y ocurre que esta sustancia en defensa de la misma planta se acumula en altas concentraciones y es lo que hace este tipo de alelopatía o incompatibilidad. Más que todo, siempre que nosotros traemos una planta de un lado o un ser vivo de un lado a otro y este ser vivo se desarrolla más agresivo de lo que era antes, eso es lo que se va generando este tipo de desequilibrios. Entonces, no es tanto la culpa del eucalipto. Alguien alguna vez me decía, el eucalipto consume altas cantidades de agua, se devora suelos. O sea, sí, pero no satanicemos tanto las plantas. Por ejemplo, yo diría, un cultivo de caña de azúcar consume el doble de agua que una plantación de eucalipto. O si vamos a la sierra mismo, un cultivo de papa consume todavía más agua que un cultivo de eucalipto. Entonces, ¿qué es? Es cómo lo vayamos manejando. El desequilibrio lo vamos causando los humanos al momento de que introducir especies. Traería otro ejemplo. Es como que me pregunten, ¿el lobo es bueno o es malo? Y yo digo, el lobo lo pongo en un gallinero, ¿qué será, bueno o malo? ¿El lobo qué va a hacer? Comerse las gallinas. ¿Y de quién es la culpa? ¿Del lobo o del humano que lo puso ahí? Del humano que lo puso ahí. Y mientras el lobo vivía en armonía en su ecosistema,
regulaba el crecimiento excesivo de roedores, el crecimiento excesivo de aves, el crecimiento excesivo de ciertos animales que de pronto pueden ser, esas poblaciones no se controlan, pueden, pueden llegar a categoría de plaga. Por ejemplo, en Australia nomás, que mataron o eliminaron gran cantidad de los depredadores de conejos. ¿Qué sucedió? Conejos empezaron a reproducirse, a reproducirse, a reproducirse. ¿Por qué? Porque los carnívoros que se alimentaban de conejos los eliminaron. Y llegó a tal punto de hacerse una política nacional, invertir millones de dólares para hacer cercas en todo el país para ir evitando la propagación de conejos, los daños de conejos. Entonces, así es. Se van generando desequilibrios al momento de que vamos sacando o introduciendo una especie, desapareciendo, o cualquier modificación, introducción o salida de alguna, o eliminación de alguna especie. Esto en cuanto a la helopatía. Dice que algunas compañías también están desarrollando productos y sintetizando análogos como uso de herbicidas. Este tipo de sustancias en algún momento las están utilizando también ya para crear herbicidas naturales y también seguir combatiendo las malezas. Dentro de los herbicidas, ahí hago un paréntesis, hay dos tipos de herbicidas. Herbicidas que son de contacto y herbicidas que son sistémicos. ¿Qué significa de contacto? Un herbicida que logra afectar solo el área donde fue aplicado. En otras palabras, si lanzo un herbicida que solo cayó en la hoja, solo la parte de la hoja la quema. Y punto. O este herbicida cayó en la parte del tallo, también solamente le afecta al tallo. Pero los sistémicos que son, por ejemplo, el glifosato es el más utilizado. Ese sistémico puede caer en el extremo de la punta de la hoja y se disuelve y se canaliza a través del sistema circulatorio de la planta y le llega a la raíz y mata toda la planta. Esos son sistémicos. Entonces, todo ese tipo de herbicidas también es necesario que sepamos. Otra práctica para el control y manejo de malezas es el mulch. Siempre van a ver en agroecología esta palabra. ¿Qué es? En sí es aplicar rastrojos o poda de cultivos. ¿Qué hacemos? Colocamos como barrera, ¿para qué? Para evitar que las malezas crezcan. Entonces, es más, aquí he puesto dos cultivos súper herbáceos, digamos, como son cultivos de soya, si se dan cuenta, y otro frejo, que a pesar de ser pequeños, si ven cómo hacen la cobertura de mulch, que además, fue una rotación de un cultivo anterior. ¿Cuál cultivo es el anterior que vemos el rastrojo? Del maíz. Y no es que se cogió el maíz, se juntó todo este rastrojo y se lo quemó. No, se lo utiliza primero para que proteja y cubra que se crezcan otras malezas que no deseábamos que crezcan. Además, protege del sol al suelo, mantiene la humedad y cuando empieza a desintegrarse, a descomponerse, empieza a disolverse, a mineralizarse. La palabra mineralizar es fundamental porque la materia orgánica, lo último que se transforma es en minerales. Se disuelve, se desintegra básicamente por la acción de microorganismos, de insectos, cada vez va destruyéndose más, hasta el punto que llega a humificarse o a hacerse humus, y el humus, por así mismo, por acción de bacterias, por acción de clima, del agua, también se disuelve tanto que se disuelven minerales. Entonces, todo ese proceso se llama mineralización. Ok, aquí tenemos cómo aplicando mulch, también controlamos malezas. Miren, aquí tenemos también un mulch en un cultivo totalmente herbáceo, que alguien diría que es imposible controlar malezas también. Entonces, además de evitar el crecimiento de malezas, reduce la evaporación del agua en épocas de altas temperaturas.
En sí, mantiene la humedad del suelo. Y por supuesto hay otras prácticas para el control de malezas. Dejar que las semillas de las malezas en la superficie del suelo para sobreexponerlas a condiciones extremas de luz y temperatura. Esto es en sí una remoción de suelo. Ubicar las partes perennes en la superficie del suelo. En sí, tratar de sacar las malezas y dejarlas soleando. Labrar profundo para enterrar semillas y propágulos. Propágulos son todos esos tipos de partes vegetativas que tienen brotes de malezas y luego vuelven a rebrotar. Periódicamente labrar poco profundo. En sí, de manera general, lo que se hace es meses antes de preparar cualquier cultivo, hay que remover la tierra. Hay que remover y tratar de sacar todas estas plantas y dejarlas exponiéndose al sol. ¿Para qué? Para que se mueran, básicamente. Y todo este material que ya está, esta materia orgánica que ya está sin vida, nuevamente se incorpora como materia orgánica en sí. Y por último hemos puesto ya el control de maleza con herramientas. Ya puede ser herramientas manuales o equipos mecánicos, dependiendo de. Entonces, eso es todo lo que queríamos conversar el día de hoy sobre el manejo ecológico de malezas y también terminar la parte del manejo ecológico de plagas.